Bienvenidos a todos nuevamente. Para los que recién estén ingresando, mi nombre es María José Aizaga de DataIQ y voy a estar moderando la sesión de hoy. Con nosotros también se encuentran Lautaro Acosta y Ramiro Barral de Talligent, nuestro partner, y Juan Pablo Gianporcaro de Bayer. Chicos, bienvenidos. Mi nombre es Lautaro Acosta, soy director de tecnología de Talligent. Primero que nada quería agradecerles a DataIQ la posibilidad de contar un caso de éxito y lo que van a ver hoy en el webinar. Brevemente les quiero comentar un poco de Talligent para los que no nos conocen. Somos uno de los partners más grandes de data en Argentina. Contamos con más de 60 consultores certificados en distintas tecnologías. Implementamos soluciones relacionadas con datos y cumplimos de alguna manera toda la vida del dato, desde la ingesta, la integración, la modelización, la visualización, y también estamos presentes en modelos predictivos y de machine learning y de optimización. Tenemos oficinas en Argentina y ahora estamos expandiéndonos con oficinas en Uruguay, en Estados Unidos y en Europa. Así que nada, hoy le vamos a contar uno de los casos interesantes y que hicimos en Bayer, uno de nuestros clientes más grandes. Así que ahora le voy a pasar la posta a Rami para que se presente y que nos cuente la primera parte del webinar. Bueno, muchas gracias, Lauti. Me presento, yo soy Ramiro Barral Costa, soy director de consultoría en Talligent y lo que les vamos a presentar hoy es un caso que para nosotros fue muy gratificante de implementar y que forma parte de un proyecto muy grande que empezó hace varios años, donde empezamos a brindar un servicio que fue muy desafiante para nosotros porque hicimos partnership con una empresa especializada en logística para brindar servicios logísticos con una capa de tecnología e información arriba, ¿no? Llevando los procesos a otro nivel de digitalización. En ese emprendimiento en conjunto que empezamos hace muchos años, fuimos atacando distintos procesos de las logísticas de Bayer y las logísticas de Bayer principales son 4. Hoy vamos a hablar de lo que fue la experiencia dentro de una de ellas, que fue la logística de inbound para el traslado de las semillas. Este es un proceso crítico que tiene una ventana de tiempo muy definida, a principio de año, dura aproximadamente 4 meses, y es muy importante traquear dónde están las semillas que vienen de los campos a la planta para hacer sus procesos y embolse, para después posterior distribución con los clientes, traquear las semillas y monitorear cuál es la temperatura. Y este proceso, cuando empezó el servicio, allá por 2018, se encontraba con mucho trabajo manual, con trabajos de analistas que tocaban la información, descargándola del transaccional en Excel y enviándola a todos los interesados con reportes en modo tabla. Lo primero que hicimos, y parte de lo que yo quisiera dejarles como experiencia en este relato, es lo interesante que hoy en día propone la realidad con el famoso acrónimo VUCA, la volatilidad, la incertidumbre y el ritmo al que nos lleva hoy en día la realidad y la tecnología. Fue muy sana la manera en que se encaró el proyecto, gracias también a la visión de Juanpi con las definiciones de negocio, que siempre son fundamentales para poder transitar de la mejor manera posible las soluciones y agregar valor lo antes posible al negocio, ¿no? Que ese es el desafío. Agregar capas y valor a lo largo del tiempo de manera incremental y lo más rápido posible. Entonces, por eso es que este caso nos gusta tanto, porque fue teniendo capas que le fue dando funcionalidad a la solución, le fue aportando le fue agregando distintos valores y disponibilidades y formatos y demás. Y para hacerlo un poco más sintético, en cada año fuimos logrando avanzar un poco más en la disponibilidad o en el formato de la información. En 2018 logramos implementar un dashboard para que la información sea más amigable, y con Emprinting, que más adelante lo van a ver en la arquitectura de la solución, se pudo automatizar reportes para que se envíen estos reportes cuando el negocio lo precisaba, cada una hora y demás. Luego de eso,
logramos ingestar la información directamente de transaccional, con lo cual se automatizó el tablero y la información. Después logramos darle una vuelta al formato de la información en un formato wallboard, no tanto dashboard, para que ya por el formato el negocio tenga la sensación de cómo está la operación en tiempo real con los menores clics posibles. Y luego trabajamos en reversionar el tablero y por último la frutilla de la torta de toda esta implementación fue lograr un wallboard que se implementó con Sense. Toda la otra solución estaba con ClickView, con Imprinting, y lo último que se implementó fue el tablero en Sense para poder tener la disponibilidad mobile. Entonces ahí se logró reportes automáticos, información en near real time, disponibilidad mobile, disponibilidad en formato de televisor, en formato wallboard, y también la disponibilidad, que fue la original, en formato dashboard para que analistas puedan también hacer análisis históricos o de comportamiento. Bueno, esta fue la presentación de mi parte del caso en cómo lo vivimos etapa por etapa y capa por capa. Ahora le cedo la palabra a Juanpi para que nos dé lo más importante, que es la experiencia del negocio y del usuario. Bueno, gracias, Rami. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Pablo Gianporcaro, yo soy el líder de operaciones de abastecimiento para Bayer, precisamente en lo que es la planta de procesamiento de maíz. Yo estuve liderando todo lo que fue el desarrollo del wallboard del lado de Bayer, trabajando ahí codo a codo con Rami y con Lautaro. Como dijo Rami, esto se centró sobre el proceso de lo que es la cosecha de maíz. Es un proceso bastante intenso. Ahí en el slide presentaba que iba más o menos desde enero hasta abril-mayo. Y es un volumen de información y un volumen de datos que la verdad que es bastante interesante. Piensen que nosotros hacemos la cosecha en esos pocos meses desde el norte de Salta hasta el sur de la provincia de Buenos Aires y son alrededor de 6.000 viajes. O sea, tenemos incluso por día picos de 200 camiones. Esto se lo doy en dato numérico porque van a saber entender también la importancia de lo que le vamos a mostrar ahora. El wallboard es una plataforma digital, o así por lo menos lo defino yo. Es una plataforma que logró y se integra con un sistema de monitoreo de camiones. Cada camión que tenemos instalado en Bayer tiene sensores, GPS y sensores de temperatura. Dentro de Bayer lo que nosotros buscamos es cuidar la semilla desde que sale del campo hasta que llega a planta. Y cuando arrancó todo este proyecto, ya ahí como mostraba Ramiro en el año 2018, teníamos la necesidad de poder integrar todo esto. Entonces, básicamente el wallboard logra centralizar todo, es una plataforma que logra integrar todos estos datos y muestra y entrega de manera online información a todas las áreas y brindando la información de lo que es geolocalización y temperatura de cada una de las cargas de camiones. Ya les dije, son 6.000 camiones y esto es importante porque no solo que entrega la temperatura del camión de manera puntual, sino cada 5 minutos va refrescando y entregando la temperatura del camión. Y eso es algo muy importante que nos permite ver saltos de temperatura y comportamiento dentro del viaje. Obviamente que todas estas informaciones y estos datos que vemos en el tablero tienen por objetivo mejorar la eficiencia operativa y, por sobre todo, cuidar la calidad de la semilla. Ahora, yendo un poquito más y contando un poquito más de cómo surge esta idea dentro de lo que fue Bayer. Ya en Bayer veníamos trabajando sobre la transformación de los procesos, veníamos en buscar de qué manera los procesos que teníamos los podíamos hacer más robustos y empoderar a la gente para que pueda tomar mejores decisiones. Siempre digo que el concepto es tratar de tomar esos datos, convertirlos en información para que nos sirvan para la toma de decisiones. Y trabajamos sobre todo por dos líneas, ¿no? La primera es la línea de la tecnología y la otra es la línea de la colaboración, de ser colaborativos con las otras áreas. Y ahí ese combo lo que nos permitió fue integrarnos en las áreas productivas y brindar un servicio, un valor agregado que no estábamos dando, ¿no? Veníamos de un proceso, ya lo dije, veníamos de un proceso muy manual, un proceso donde teníamos un equipo de personas
que se dedicaba hora a hora a completar la temperatura de cada uno de estos camiones, y realmente era algo que nos producía un montón de problemas y errores, porque en el medio se perdía la información. Entonces, tratamos de segmentar ese proyecto en etapas, es decir, bueno, ¿cómo podíamos ir avanzando en esto? Y bueno, trabajamos en lograr información segura, trabajar en reportes y lograr una visualización. O sea, ¿de qué forma íbamos a poder visualizar esa información? Lo importante acá y lo que empezamos a trabajar fue conectar con cada una de las áreas. Empezar a hacer un relevamiento interno, preguntar a cada una de las áreas que teníamos dentro de Bayer qué era lo que necesitaban, qué información, cómo la querían ver, y a partir de ahí empezamos a construir. O sea, nosotros como el área de logística teníamos una visión de todo esto, pero bueno, esto iba a ser algo que iba a satisfacer clientes internos también. Entonces, teníamos que abrir un poco las puertas y hacer la consulta y el benchmark de qué quería cada uno. Para esto se pensó una solución integral, como les dije, empezar a juntar toda la información en un único lugar y poder presentar esto en un único espacio. El Wallboard fue esto. El Wallboard, como les dije, es una plataforma que está a las 24 horas disponible en diferentes formatos, desde Smart TV, celular, smartphone o página web, perdón, en notebooks, y le dimos al alcance a cada una de las áreas este sistema. A partir del 2020 empezó a correr este sistema. Yo ahí le estoy dejando en el slide qué problemas teníamos. Teníamos más del 30% de fallas en la geolocalización, y eso directamente no lo podíamos traducir y mostrar a las áreas, y teníamos muchos problemas de reparación de equipamientos. Entonces empezó a trabajar en un proceso de mejora continua, como les dije, en trabajar sobre la parte de tecnología. Hicimos el alcance de toda esta información a las áreas, y ahí hago el comentario más importante, ¿no? Piensen que este tablero que les contamos, les estamos contando y les mostré al principio, está en cada una de las líneas de recepción de la planta de producción y en cada una de las oficinas de Bayer. O sea, cada una de las áreas productivas tiene un medio para poder ver este tablero, y fundamentalmente lo que está haciendo es ver en qué momento está llegando ese camión, a qué temperatura está ese camión, en qué momento deberíamos descargarlo, cuál darle prioridad a uno u otro camión. Entonces ahí empieza a aparecer esta parte de toma de decisiones basada en información. Antes la toma de decisiones no se daba con esto, solamente con información que llegaba cada una hora, y el tablero lo que nos permitió es tener de manera online información para la toma de decisiones. ¿Qué beneficio nos trajo esto? Y la verdad que yo estoy solamente nombrando estos 6, pero la verdad que hay muchos más. La integración de datos, o sea, lograr poner en un único lugar toda esta información que antes la teníamos desperdigada en diferentes áreas o en diferentes plataformas. Dar visibilidad a la operación. O sea, hay una persona que está sentada en la operación de Bayer y está viendo lo que está pasando con los camiones. Acá tengo una anécdota muy buena y que siempre se la he comentado a Ramiro y a Lautaro. Cuando arrancamos con toda la implementación del Wallboard, teníamos un líder de operación de Bayer que me mandaba todas las tardes un mensaje y me decía que él se iba a dormir a las 12 de la noche, y antes de irse a dormir hacía una mirada al Wallboard a ver cómo estaba la operación, y con eso se quedaba tranquilo y se iba a dormir. Yo esto lo tomo como un cambio de paradigma, ¿no? O sea, una persona que está todo el tiempo pendiente de lo que pasa en la operación y que no necesita llamar por teléfono a nadie. Entra en una plataforma, consulta, se queda tranquilo que está todo bien y se va a dormir. Y anteriormente a eso, antes eran 2, 3 mails, mensajes, llamados de teléfono, y la verdad que esto logró un poco suavizar las ansiedades y decir, mira, la información la querés, acá la tenés, consultala, nada más. Y algo que nombró Ramiro que está muy bueno, que la plataforma se presentó como un Wallboard, después obviamente se siguió desarrollando tableros y esta es la aplicación de ClickSense, donde se hizo tailor-made, ¿no? Donde se hizo una customización, una entrega dependiendo a cada perfil qué información mostrar en el tablero. Entonces, no solo que hicimos un tablero con información, sino que dependiendo la persona o el usuario que accedía, qué le estábamos entregando. Algo que acá les estoy mostrando también es la gestión ágil del proceso. Cuando hablamos de la gestión ágil del proceso me refiero a esto que les acabo de decir, ¿no? O sea, una persona que quiere saber la operación cómo está,
no está consultando o mandando mails y esperando que le respondan. Directamente entra a la app o entra al tablero y consulta qué está pasando. Y ahí reducimos un montón los tiempos de respuestas. Luego vemos la trazabilidad. Sabemos desde que sale el camión hasta que llega a la planta de procesamientos qué está pasando. Y acá tenemos unos flags, ¿no? Porque el tablero te va contando de manera dinámica qué está pasando minuto a minuto. Pero ¿qué pasa si en el medio se calienta la carga? Bueno, dentro del tablero tenemos flags, tenemos banderas donde marcamos, mirá, este camión que tuvo tantas horas de viaje, en algún momento se calentó la carga y obtuvo esta temperatura. Y por ahí ahora está frío, pero en la mitad del recorrido la carga se calentó, se elevó la temperatura, y eso es un flag que nosotros informamos. Y ahí, a partir de ahí, se toman acciones dentro de planta. Transparencia y confiabilidad de la información. Esto que le contaba, teníamos un equipo de personas, de 4 personas que en turno colocaban hora a hora la temperatura de cada uno de estos camiones. Piensan que a la vez podíamos tener 200 camiones, o sea que teníamos que poner hora a hora 200 datos de temperatura y la distancia también. Entonces eran 2 datos bastante importantes y siempre tuvimos críticas, ¿no? De otras áreas, de decir si estaba bien el dato de temperatura, si estaba bien el dato de distancia. Y acá no hay nada, acá directamente es lo que se toma de datos de GPS, viaja directamente a la plataforma y la plataforma muestra la realidad. No hay nadie tocando nada. Y las reglas que le comentaba del flag son reglas ya establecidas que automáticamente generan estos alertas o estos watch out para que cada una de las áreas pueda tomar acción. Y por último, lo que es value, bueno, acá hay como 2 partes muy importantes, ¿no? La primera, la parte de value en cuanto a costos de ahorro en los sistemas, en no tener diferentes sistemas trabajando a la vez, de tener tanto equipo, tantas personas metiendo mano y modificando valores. Yo siempre digo que soy medio enemigo de la parte manual, de que alguien esté tomando un valor y poniéndolo y corrigiéndolo, sino que el sistema solamente tome datos y si hay algún problema que me avise, y para que yo pueda revisarlo. Y hay un tema de valor que no lo tenemos cuantificado, pero no viene al caso, es cuán importante es asegurar que ese camión que está viniendo del campo, que es una futura bolsa de semilla que se va a vender al productor, no sufra daño de calidad, para que ese productor que ya compró esa semilla, porque el productor compra la semilla antes de que se pueda procesar. Entonces, ¿cómo nosotros aseguramos que esa semilla que viene del campo hasta que le llegue al productor, realmente se la podamos ofrecer y entregar en calidad y en forma, ¿no? Esto creo que es lo más importante a destacar del proyecto, ¿no? Cómo volcamos toda nuestra experiencia en mejorar nuestros procesos, en apoyarnos en la tecnología, en colaborar con nuestros equipos, para que tengamos clientes que estén realmente satisfechos con la calidad del producto. Bien, voy a pasar el próximo slide, que en realidad este slide viene un poco a contar próximos pasos, por así decirlo, pero también pasos que ya estamos haciendo en este momento, ¿no? Ahí, y es a modo, y no es solo una imagen ilustrativa, sino que es la realidad. Ahí tenemos un smartphone donde tenemos la imagen de lo que es el ClickSense, y al lado tenemos un mapa de localización de GPS. Eso es el campo, esas dos imágenes son reales, digamos, donde con una aplicación de ClickSense nosotros hablamos de todo lo que era acceso de plataforma de Wallboard y demás, y nos faltaba una vuelta de rosca de decir, bueno, pero necesitamos una aplicación app donde yo pueda ver en 3 toques el estado de la campaña en general, ver cuántos viajes están, cuántos se observaron de calidad, cómo los segrego por híbridos o por materiales, cómo los segrego por zonas. Y ahí se empezó a trabajar con Ramiro y con Lautaro esta pata de decir, bueno, ¿qué queremos? Y ahí Ramiro por ahí me va a ayudar y me va a confirmar. Lo primero que hicimos antes de definir qué información iba a ir acá adentro, lo primero que le dije es una app de alto vuelo donde lo que necesitamos es que con 3 clics podamos conocer la operación. Después lo que va adentro, ya lo vamos a armar. Pero la idea arrancó en ese concepto, ¿no? Traté yo siempre de ser claro en qué es lo que queríamos hacer, qué queríamos mostrar, a qué público. Y ahí surgió la idea de ClickSense, de decir, bueno, mira, ClickView no lo vamos a hacer, o sea, lo podemos hacer,
Pero dije, no, yo lo que necesito es una app. Necesito que alguien tenga una app en el celular y que lo abra. Bueno, y ahí nació la idea de la app de QuickView. Obviamente, estamos trabajando en el año 2018, 18, 19, 20, 21, y siguen avanzando los años, y siguen avanzando los datos, y seguimos tomando cada vez más datos. ¿Y por qué digo esto? Porque el próximo paso son modelizaciones, hacer machine learning. Entonces, es con todos los datos que tenemos hasta ahora, con todo el bucket de datos que fuimos generando, ¿qué nos conviene? ¿Nos conviene empezar por una zona a cosechar? ¿Nos conviene por otra? El sistema, quiero que el sistema me proponga. Digo, ya está, ya te enseñé un montón, ya te mostré un montón de cosas. A ver, decime qué puedo hacer. Muchas veces, y esto nos pasa, ¿no? En las reuniones de coordinación que tenemos, nosotros cuando es el proceso de cosecha, tenemos reuniones de cosechas diarias con 6 equipos aproximadamente, y tomamos decisiones en base a datos. Pero hasta ahora no tenemos datos que nosotros tomamos de tablas, pero en ningún momento, y hasta ahora no hicimos, y es algo, me parece que estamos en el buen camino, en ningún momento tomamos algo que nos diga un sistema, mira, haz esto. Y ahí empezar a generar una discusión. Todavía no lo tuvimos, es algo que en algún momento hemos hablado con Rami sobre esto, y me parece que es el camino. Y lo último que se empezó a abrir es incorporación de nuevas variables que estamos registrando. Yo les comenté que estamos midiendo la distancia, el tiempo en el que llega, la temperatura, y acá empiezan a surgir ciertas cosas. O por lo menos técnicamente, yo soy ingeniero industrial y la verdad que esto a mí me apasiona. Empiezo a pensar qué variables pueden afectar mi temperatura de la carga. Bueno, las variables es la humedad, o sea, cuanto más húmedo un producto, un material, más rápido transmite el calor. Entonces, bueno, ¿cuál es la humedad del ambiente? ¿Cuál es la humedad del producto? ¿Cómo está el clima? O sea, ¿cómo está el clima en el momento que pasó ese camión por el norte? Yo les dije que viene desde Salta en enero. ¿Se imaginan que la temperatura es muy elevada y la humedad empieza cuando se va acercando a la zona núcleo, se va a empezar a elevar, ni hablar pasar por lo que es Santiago del Estero? Entonces, todo esto son variables que aún no las no las estamos incorporando, ya tenemos unos proyectos para incorporarlas, pero esto va a alimentar aún más el machine learning y nos va a dar en algún futuro decir, mira, si el camión ya está saliendo a esta hora del campo y este es el panorama de temperatura durante todo el viaje, no lo coseches ahora, cosechalo mañana. Y eso me parece que es el futuro a todo esto. Mi mensaje acá, y es que con este proyecto del Wallboard, es desafiar el status quo. Nos ubicó en un lugar donde podemos tomar la digitalización como una herramienta de ayuda y una herramienta de colaboración con otras áreas. Y esto me parece que es lo importante. Usar la digitalización para mejorar nuestros procesos y colaborar con otras áreas para que ellos se sientan parte de este gran proyecto también. Ahí no sé, Rami, si me querés agregar algo, pero traté de ser más... No, ¿qué puedo decir? Gracias, nada más. Puedo decir gracias, nada más. La claridad que tiene Juanpi para expresar lo que fue el proyecto fue la misma que tuvo cuando tuvo la lectura de la necesidad de negocio, ¿no? Que muchas veces creo que si algo puede mostrar esto, además de las capas que hubo de agregado de valor y cómo se fue atacando tema por tema, tecnología por tecnología o caso de uso por caso de uso, es esa claridad de definición de ver la necesidad y ir teniendo un buen criterio de aceptación para ir avanzando sobre la realidad de a poco, de manera razonable y sustentable, porque muchas veces lo que se quiere es atacar todo a la vez o se quiere todo junto en poco tiempo y eso lo hace inviable. Y el criterio, la inteligencia de Juanpi para entender eso, para ir a lo más importante primero, para ir atacando cosa por cosa, hizo que la experiencia del proyecto sea muy gratificante, el impacto que tuvo para el negocio fue muy, muy alto y muy bueno. Y creo que de todos lados nos deja con una excelente sensación. Sí, y acá algo, Rami, que dijiste que está muy bueno, que yo no lo nombré, es el chain management, digamos, de todo esto, ¿no? O sea, cómo piensen que nosotros teníamos un esquema de funcionamiento donde le enviamos hora a hora un mail a un equipo bastante grande, y obviamente cuando empezó a aparecer la plataforma, empezamos a trabajar, seguimos enviando los mails de manera automática, porque de alguna forma pasamos de esa persona que tipeaba un correo a que directamente
a través de ClickView podamos disparar, o a través de los servidores empezar a disparar mails automáticos. Pero fue muy cuestionado, ¿no? Porque en algún momento nos dijeron, pará, o sea, vos me mandás un mail, pero lo leo de una plataforma, ¿y qué pasa si la plataforma no anda? ¿Y dónde la consulto? ¿Y qué información tiene? ¿Y cómo sé que es verdad? Entonces, cuando yo hablo de todo esto y hablo del Change Management, ¿por qué fue importante incorporar las áreas? ¿Por qué fue importante abrir el canal y preguntarle lo que querían? Y siempre fuimos con código abierto, ¿no? Donde nosotros le estábamos mostrando qué estábamos haciendo. Y a tal nivel que el wallboard tiene ciertos colores que fueron elegidos por áreas. O sea, hay unos colores puntuales y el orden de las columnas, de la información, de cómo se mostró, fue elegido por las áreas de producción, no fue elegido por logística. La verdad que era una herramienta que a nosotros nos ayudó un montón, pero también ayudó a otras áreas. Entonces, lo que hicimos acá y acercar esta parte a estas áreas, a este espacio, es acortar las distancias, acortar los miedos, reducir los miedos y entender que estábamos construyendo algo junto, no solamente logística, parado como único actor principal. Era un poco eso y lo quería nombrar porque no solo en este proyecto, sino en todos los proyectos, yo siempre digo que el Change Management es tan importante como el avance, el timeline, el Gantt de este proyecto. O sea, si no hablamos con las áreas, si no logramos conectar, si no entendemos lo que quiere ese cliente interno, lo más probable es que el proyecto se demore o se lance en tiempo y sea abandonado y no sea usado, que es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Sí, totalmente. Perdón, no, solamente agregar esto, que la forma de encararlo, además de todo lo que mencionábamos, tuvo todo espíritu agile y Juanpi llevó el espíritu ese agile al extremo, porque el espíritu agile lo que busca es ese compromiso en conjunto de IT con el negocio, pero él no solo lo hizo desde su área, sino involucrando a todas las demás áreas que están interesadas en el producto, que le podía agregar valor. Y eso es... ojalá fuera más común de lo que es, ¿no? Porque me parece que ahí termina teniendo un impacto muy positivo en todos los ángulos. Sí, Lauti, perdón. No, está bárbaro, está buenísimo el relato. Nada, para cerrar les quería contar, antes de pasar a la parte de preguntas, lo que fue la arquitectura, que me parece que quizá algunos pueden tener dudas o quisieran saber por dónde viene eso. Nosotros teníamos una arquitectura de ClickView con un ClickView Publisher y un server y un entorno de desarrollo. De ahí hicimos los primeros wallboards y los primeros trabajos sobre los dashboards. Después implementamos un imprinting para hacer todo el envío automático de mails y para, como decía Juanpi, para no cortar eso que ya recibían los usuarios, que antes era manual, y no cortarlo y que sigan recibiendo el mail, pero ahora no participaba nadie en ese envío de mails y se encargaba de imprinting de hacer todos los envíos de mails. Y la evolución fue implementar ClickSense, hacer tablero mobile, que era el que podían ver, y que puedan acceder todos de los dispositivos móviles. Esa es un poco la historia, y la historia fue acompañada también de arquitectura. Cuando nos invitó Data a participar en este webinar, elegimos esto porque me parece que es una linda historia a contar, más allá del objetivo final, yo creo que del proceso, ¿no? Y lo que me gustaría que se lleven todos, o los que están viendo el webinar, es esto, ¿no? Que hay que arrancar, que hay que empezar, que hay que animarse y arrancar. Quizá uno no tiene el camino definido de entrada o no sabe cuál es el producto final, pero ir pensando que las cosas evolucionan en el tiempo y siempre puede haber una etapa mejor de la que uno parte. Entonces, me parece que esto que mostraba al principio en un Gantt de los distintos años se vio reflejado después y toda la organización vio ese valor. Y antes de pasar a la parte de preguntas, bueno, le quiero agradecer también a todo el equipo que está detrás, a Juanpi también, que muy amablemente aceptó y nos contó su historia de primera persona, y a todo el equipo que está atrás de Talligent, en Bayer, Rami, Rodri y todo el equipo, porque hoy nosotros somos los que transmiten el mensaje, pero ellos son los que le metieron garra para que esto salga. Así que, si quieren, pasamos, Majo, a la parte de preguntas. No sé si ya nos mandaron alguna. Sí, Lauti, yo lo que quiero agregar algo que está muy bueno de lo que decís, es de la experiencia mía de cómo construimos esto. Es algo muy, muy cortito, muy cortito. Y fue fundamental, ¿no? El trabajo con ustedes, porque yo tenía una idea en la cabeza y ustedes me decían, mirá que la plataforma puede hacer esto. Ah, no sabía que puede hacer esto. Entonces reformulaba. Y usted me decía, mirá, si para esta operación yo te puedo agregar esto. Entonces fue algo que se construyó, que yo no sabía, no conocía, realmente no conocía el potencial de la plataforma. Y ustedes tampoco conocían cómo era el proceso. Entonces fue algo que se fue construyendo en conjunto
Y llegamos, y esto que decís vos, Rami, ¿no? En un momento también, es cómo fuimos agregando capas a este proyecto, construyendo sobre esto. Evidentemente no podíamos arrancar de lleno con un Wallboard. No era la forma y sabíamos que íbamos a generar problemas, pero esto es tratar de entender cómo se puede ir construyendo y dar a entender las potencialidades de cada una de las partes, ¿no? Que eso es lo importante. A mí me ayudó un montón eso. Perdón, Totalmente. Totalmente. No, buenísimo. Vale la aclaración. Majo, no sé si recibimos alguna pregunta o algún comentario. No recibimos ninguna pregunta, pero bueno, los invitamos a los participantes, a quienes nos están escuchando, a realizar alguna pregunta, algún comentario en este ratito que nos queda. Por el momento les llegaron agradecimientos. Buenísimo. A mí, Gracias. Majo, perdón, ahí siempre yo presenté este proyecto internamente y también en otros foros, y a mí una de las preguntas que me solían hacer, y me voy a hacer una autopregunta para poder romper un poco el hielo, Perfecto. me preguntan es, che, ¿cuál fue lo más difícil? No lo miro a nivel IT, no lo miro en general, ¿no? ¿Cuál fue lo más difícil para mí implementar este proyecto? Después, obviamente, de Rami y Lauti van a decir otra cosa, ¿no? Pero, ¿cuál fue lo más difícil para mí como líder de proyecto dentro de Bayer? Y la respuesta fue la gente. O sea, nada de proceso, nada técnico. Lo que es técnico es cuestión de tiempos y soluciones y se arregla. La gente, o sea, lograr convencer, lograr entender, cambiar esa forma de hacer. Las personas venían trabajando de una forma y decirle y convencerlas que la forma que le estaba planteando era mejor a lo que venía haciendo. Costó mucho, pero yo creo que lo dije antes, el change management fue lo más importante, y lo que más me costó fue hacer entender a una persona que en un celular es lo mismo que tener una planilla, porque esa planillita, ese mail que le mandamos, lo imprimían en un papel, y hoy no lo imprimen. Entonces, eso fue para mí lo más difícil, hacer entender que reemplazaba el papel, que no era necesario tener un papel en la mano para confiar en la información. Claro. Eso dejo mi experiencia, dejo la pregunta que me hicieron. Ahí veo que hay una pregunta de Eugenio Ramírez. Eso es algo que resuelve el transaccional, el tema de los datos de temperatura de las semillas en tránsito. Lo resuelve el transaccional y nosotros accedemos al transaccional por medio de una API que es desarrollada por el mismo transaccional. Sí, igual me acuerdo que participamos en reuniones para ver cómo eran las varillas. Son unas varas que van adentro del camión en distintas ubicaciones. Y participamos también para la selección de ese proveedor y ver cómo era que transmitían la temperatura. Y bueno, siempre nosotros velando por los datos tratábamos de pensar en la API y la disponibilidad de un buen service o de algo para tomar la información, ¿no? No tanto, bueno, quizá más Juanpi o los ingenieros agrónomos más en las cuestiones técnicas del aparato, IoT o lo que sea, nosotros más en, che, vamos a poder capturar los datos, porque sin eso no vamos a poder construir el tablero. Sin dudas, esa parte de obtención de datos es no un capítulo, sino un libro entero aparte, porque estuvimos probando diferentes tecnologías, desde Bluetooth, RFID, cableados, NFC, o sea, hicimos un montón de pruebas y logramos lograr poner a disposición de manera robusta los datos para alimentar este tablero. Eso creo que es lo más importante. Lo que se trabajó es cómo obtengo de manera robusta todos esos datos en un único lugar para que podamos alimentar todas estas informaciones del Wallboard. El objetivo era claro. La verdad que yo siempre dije, hay muchas tecnologías disponibles en el mercado, muchas tecnologías que con agua no transmite datos, porque el agua es fue una fuerte interferencia, digamos, en la transmisión de datos de RFID, pero lo claro siempre que tuvimos es de qué manera llega robusto el dato, independientemente de la tecnología. Perfecto. Otra consulta que nos hacen acá por el chat es ¿cuándo sintieron que la gente compró el proyecto? Al instante que se empezó a correr, cuando todo esto, perdón, tomo yo la respuesta, Rami Lauti. Sí. La campaña de cosecha, como le dijimos, va de enero a junio aproximadamente, mayo, junio, dependiendo de los años y el volumen. Cuando se termina la campaña, ese es el momento para empezar a trabajar todos los preparativos de la próxima campaña, con lo cual
tuvimos más o menos unos 6 meses para empezar a trabajar. Obviamente que esto fue año a año sumando. La última frutilla, digamos, de todo este postre fue el Wallboard, junto con la aplicación de ClickSense. Nadie creía que esta plataforma iba a realmente funcionar, y les dejo un comentario. O sea, había una plataforma dentro que estaba desarrollando Bayer que todavía no se puede poner a punto, y esta plataforma llegó a ganarle en velocidad, y se hizo mucho más rápido, con información sólida y consistente, y ganó la posición, ¿no? Entonces hoy en plata todos estos tableros. Pero en el momento que empezaron a llegar en enero los camiones, empezamos a ver la plataforma, y obviamente cuando empezó a ver la plataforma dijo, mira, la verdad que está muy buena la plataforma, pero me gustaría que ahora le pongan esto acá. Entonces, a pesar de que ya habíamos trabajado sobre la plataforma, sobre el layout y demás, nos siguieron pidiendo modificaciones. Entonces, aún en el running, ¿no? Mientras ya estábamos corriendo y ejercitando, pero ya en enero empezaron a ver que la plataforma transmitía datos, los transmitía de manera online, y era una plataforma sobre todo customizable. Se sintieron cómodos cuando vieron que se podía acomodar la plataforma a gusto. Lo que yo les mostré en el slide, creo que era la versión número 20, para que tengan una idea. Entonces, se trabajó mucho sobre esa plataforma, y se fueron agregando cosas. Pero desde el primer momento, del primer mes aproximadamente que se empezó a ver el potencial, y se empezó a correr la voz de que la plataforma está dando muy buenos resultados. De hecho, como les dije, hay gente que no se va a dormir si no chequea antes, y hay gente, empezamos a ampliar, y esto lo sabe Rami, empezamos a ampliar las licencias de acceso porque cada vez se integraba cada vez más personas adentro de la plataforma. Excelente. Bueno, les acerco otra. ¿Cómo puede insertarse esta tecnología en otras áreas y cuál fue el punto de inflexión donde empezaron a notar que ya no necesitaban convencer, sino que se sentían acompañados? Sí, no sé, Rami, si... Yo creo que ahí lo que es clave, fue clave en este proyecto y es clave en general, es el tema humano, ¿no? El tema humano, conectar, estar todos alineados en un propósito común, y acá es fundamental en este servicio esto es solamente un ejemplo de todo lo que implica el servicio. Es fundamental nuestro partner logístico que nos acompaña con todas las áreas de Bayer para con su expertise ir generando esa confianza, ¿no? Porque todo parte de la confianza, como explicaba Juanpi. Y esa confianza se empieza generando con la empatía y con el entender el otro, y con el transmitirle que escucharlo activamente y interpretar lo que necesita y acercarle soluciones, ¿no? Y esa es la clave que se dio en esta sinergia entre áreas de Bayer, nuestro partner logístico y nosotros, y me parece que esa sinergia se plasma en esto, y esa confianza se va ganando área a área de esa manera, me parece. Sí, y ahí, Rami, te sumo, yo soy bastante crítico, ¿no? De automatizar por automatizar tampoco está bueno. O sea, depende depende qué procesos es importante automatizar y otros no. La primera pregunta en cuanto a cómo puede insertarse esta tecnología, y la pregunta es, ¿necesitas esta tecnología? O sea, primero, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué necesitas? Porque la plataforma seguramente te puede dar hasta incluso más de lo que vos necesitas, y quizás no sabés que lo estás necesitando tampoco. Entonces, cuando empezás a conectar y a comunicarte con áreas de tecnología, como en este caso me pasó con Taligent, y empezar a abrirme, mirá que esta tecnología puede hacer un montón de cosas. Entonces, ahí empezás a construir, y primero es plantearse qué necesitas, qué te puede dar la tecnología. Me parece que es un ida y vuelta entre la parte de tecnología y entre el owner del proceso. Ahí Totalmente. Sí, es iterar sí, y después... Perdón, Rami. No, está bien, tenés un poquito de... Perdón. Lo que quería mencionar es que este no es el único tablero que hicimos para Bayer, digamos, las distintas áreas, planificación, customer, fueron agregando tableros, quizás no necesariamente con la misma tecnología, con algún sensor, pero sí con la necesidad de automatizar una parte, digitalizar alguna parte del proceso, eliminar Excel y todo un trabajo manual que había en muchas otras áreas, aparte de la de Juanpi, para llegar a resultados parecidos a esto, ¿no?
Sí. Mejora de toma de decisiones, automatización, digitalización y accesibilidad a tableros que antes no se tenía. Sí, y ahí está bueno eso que decís, Lauti. También se está usando parte de esa tecnología, o la tecnología se está usando, o la plataforma, para ver temperaturas en los almacenamientos de semillas, en los almacenes que tenemos nosotros de cámaras. Las semillas para cuidar la calidad se almacenan en cámaras de frío, grandes cámaras de frío, y hay sensores de temperatura colocados en las cámaras, y esos sensores, al estilo, en este caso estamos hablando de camiones, pero estábamos hablando en la presentación de camiones, ahora estamos hablando de almacenes, de warehouse, que están mandando los datos y podemos desde casa ver cómo se está comportando la temperatura y cómo la semilla acompaña el dato de calidad. Había otra pregunta que creo que hablaba sobre el tema de la escasa señal de internet. Yo la voy a responder porque es algo que no hace mucho el proyecto, pero lo voy a responder porque, no hace mucho la presentación, pero lo voy a responder porque Argentina claramente no es Estados Unidos y Europa, o sea, no hay internet en el último rincón. Acá tenemos campos donde vos pensás que no hay señal y hay señal. Nosotros usamos dispositivos de transmisión de datos a través de una SIM card, que tiene 2, 3 y 4G. De alguna forma siempre termina enganchando alguna señal y mandando algún dato. Eso es un poco lo que vemos. Y si no es así, para aquellos campos donde no hay señal, todo el equipo de toma de datos de temperatura tiene una memoria RAM, o sea, guarda esos datos en la memoria RAM. Cuando el camión encuentra señal, manda todo el tren de datos y dispara directamente ya los datos a través de la red de telefonía. Pero sí fue un problema, sí es un problema en Argentina. Las antenas de 2G se están dejando de mantener y no se están manteniendo y recuperando, o sea, no se van a cambiar, ni actualizar, ni nada, y no se están reparando en algunos casos. Entonces, sí es una problemática que parte de cuando fue todo este proyecto, yo le dije que era un capítulo aparte, uno era esto también, este es un libro con un capítulo que es la parte de conexión. Se analizó varios proveedores y diferentes tecnologías que podían ofrecer de transmisión de datos. Este es el que tomamos nosotros, ¿no? No sé si hay alguna más por ahí, Majo. No, por el momento no llegó ninguna otra pregunta, pero bueno, si quedan otras consultas, algún comentario que pueda surgir después de la presentación, como les recordamos, les avisamos al principio del webinar, les va a estar llegando entre hoy y mañana la presentación grabada, así que ahí ya queda el contacto, así que si llega a surgir alguna consulta, bueno, nos pueden contactar por ahí. Así que bueno, no me queda más que decirle gracias, chicos, por la presentación, estuvo excelente. Gracias a los participantes por sumarse y bueno, esperamos que puedan sumarse a un nuevo webinar pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Que tengan buen día. gracias Majo y Chau. Data por invitarnos. Gracias Juanpi. A ustedes. Gracias por la invitación. Chao, chao.